Ecuador vive una segunda ola migratoria y Estados Unidos es uno de los destinos preferidos en esa búsqueda de un entorno más seguro y con mayores oportunidades. Pero llegar hasta allá supone en más de una ocasión una experiencia que pone en riesgo la vida. Vamos a hablar sobre el drama social de la migración con William Murillo, presidente ejecutivo de 1-800 Migrantes, ex ministro de los migrantes. Buenos días, William, bienvenido a Contacto Directo. Lenny, buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto y un cordial saludo a los ecuatorianos dentro y fuera del país. Son miles los ecuatorianos que salen del país diariamente para conseguir mejores días, pero el camino está lleno de peligros, los riesgos que supone cruzar en ocasiones la selva del Darién, el estar expuestos a mafias, extorsiones y a otros distintos tipos de violencia. ¿Qué dice la data que ustedes manejan en relación precisamente a estas violencias? Los datos son bastante duros de manejar. Estamos hablando de que Estados Unidos ya ha indicado de que están con 94.871 ecuatorianos detenidos y expulsados y deportados desde las fronteras de Estados Unidos en los primeros 7 meses del año fiscal. Esto, comparado con el año anterior, de 117.000 ecuatorianos en la misma situación, nos da como muestra de que la migración ecuatoriana no para a pesar de las restricciones, a pesar de las restricciones de visa a Guatemala, a pesar de las restricciones de visa a México, a pesar de que las fronteras de México con Guatemala están con 30.000 militares, a pesar de que hay muros y que hay eh, fronteras naturales como los desiertos y los ríos, los ecuatorianos saben que se pueden morir y aún así se lanzan a entrar a Estados Unidos a como dé lugar. Entonces, obviamente estamos viviendo no solamente el fracaso de políticas públicas a nivel de Ecuador, sino también el fracaso de políticas públicas en Estados Unidos, en México, en la región, porque este no es solamente un problema en nuestro país. Claro, esas son las cifras de quienes logran llegar hasta el borde, hasta la frontera y son detenidos pues allí en estos pasos. Pero yo le preguntaba a William, era por esa otra data, los que no llegan. ¿Cuántos ecuatorianos mueren en el intento? ¿Cuántos ecuatorianos son violentados? ¿Cuántos ecuatorianos son extorsionados? ¿Ese dato duro existe? ¿O hay una aproximación por lo menos a aquello? Bueno, la naturaleza de toda esa información, Lenin, es muy compleja, porque nosotros, por ejemplo, aquí en nuestra oficina, manejamos muchos datos de ecuatorianos que están secuestrados, pero que los familiares no lo quieren hacer público por miedo, quizás porque los amenazaron, porque ya les enviaron videos con armas apuntándoles a las cabezas de sus familiares para que no digan nada, pero nosotros desde nuestra oficina, desde el año anterior hasta el mes de mayo, por ejemplo, hemos podido identificar y poner en un récord 235 casos de ecuatorianos secuestrados, 13 casos de desaparecidos, 22 casos de fallecidos, dos masacres en donde han fallecido ecuatorianos, una en Chiapas y otra en Sonora, y más de 212.000 ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados. Esas cifras son de escándalo, Lenin, de escándalo. Ahora, si se deportan 212.000 ecuatorianos en los años fiscales 2023 y lo que va del 2024, eso asumo que se tiene que entender, que se lo tiene que leer como que un número mayor sí ha logrado ingresar a Estados Unidos. ¿Cuántos aproximadamente? ¿Se puede hacer un cálculo? No se puede porque estos números representan las detenciones. Cuando hablo de 212.000, hablo de detenidos, expulsados y deportados. Quizás más del 60% fue expulsado a México y también deportado al Ecuador. Pero hay un porcentaje de un 20-25% más o menos que sí logra ingresar a Estados Unidos solicitando asilo, con un parol, con un permiso especial, con un permiso de ingreso hacia los Estados Unidos y que ingresan, pero esto es de forma legal. Lo que no podemos cuantificar, por así decirlo, Lenin, es el número de ecuatorianos que sí logran cruzar los controles fronterizos, que sí logran burlar los controles y que no sabemos quiénes son, no sabemos la cantidad y tampoco están aquí, por ejemplo, contabilizados los ecuatorianos
que ingresan con visas y se quedan. Todo porque no hay una política en Estados Unidos tampoco de que diga estos son los caminos para poder migrar de forma regular, porque en la práctica tampoco se ha dado las políticas para que se dé esta situación acá en Estados Unidos. La ola migratoria que vive Estados Unidos no es únicamente de ciudadanos ecuatorianos. Las autoridades de ese país consideran que están viviendo una verdadera crisis y ante ello, ¿qué tantas oportunidades de trabajo, sobre todo quienes logran esquivar pues, los controles de frontera, tienen realmente una vez que llegan a territorio de Estados Unidos, William? No, depende mucho de las circunstancias. Por ejemplo, yo he podido identificar dos tendencias muy claras. La una es el grupo de ecuatorianos que salen a la aventura, que no tienen una red de apoyo, que no tienen familias, que no tienen a nadie en los Estados Unidos y que se lanzan pensando de que acá llegan, los reciben con flores, con abrazos y no es así. Y la otra es el grupo de ecuatorianos que sí tiene quizás el financiamiento para el viaje y luego tienen dónde llegar, tienen un amigo, el papá, la mamá, el tío, el hermano, que los pueden recibir y que muchas de las veces incluso ya tienen hasta un trabajo asegurado. Entonces, cuando estamos hablando de oportunidades de trabajo, depende mucho de esas redes de apoyo en comparación con aquellos que no lo tienen y que lamentablemente terminan vendiendo mangos en el tren o quizás vendiendo cualquier cosa en las calles de Nueva York y provocando una crisis aún mayor de lo que ya se tiene acá en esta ciudad, por ejemplo. La resolución ejecutiva del presidente Joe Biden, ¿qué complicaciones adicionales supone para el migrante ilegal? Bueno, para los migrantes indocumentados, que yo creo que acá hay más de 14 millones, no representan un mayor problema porque ya están dentro de Estados Unidos. El problema se va a dar con aquellos que no van a poder ingresar todavía. Recordemos que el decreto ejecutivo que firma el presidente habla sobre el cierre y la prohibición de entrada, mas no habla sobre la solicitud de asilo. Pero esto también tiene un impacto importante porque tiene un número limitado. O sea, que de alguna forma están limitando el gobierno de Estados Unidos el derecho a solicitar el asilo de aquellas personas que sí tienen un caso. Tenemos toda esta crisis en las fronteras en Estados Unidos precisamente porque los ecuatorianos no tienen la forma de ingresar y aquellos programas que de alguna forma han ayudado para ingresar a Estados Unidos no están diseñados para una migración masiva. Entonces, cuando los ecuatorianos quieren ingresar, se van con visa de turismo, pero con una visa de turismo no puedes trabajar. ¿Por qué? Porque no te dan una nueva alternativa. O hay las visas de trabajo, pero las visas de trabajo lo primero que necesitas es un contrato en Estados Unidos. Entonces, tampoco hay por ahí. Los ecuatorianos que quieren ingresar hacia los Estados Unidos por la frontera piden el asilo. La gran mayoría no tiene los requisitos. Entonces, no vamos por un lado, no vamos por el otro y estamos estancados en una problemática social, económica, militar inclusive, pero política sobre todo, en toda la región, en donde no existen soluciones para que los ecuatorianos, para que los venezolanos, colombianos o latinoamericanos tengan una vida digna en sus países y no vean a la migración como una vía de escape. William, ¿cómo se aproximan las autoridades ecuatorianas a esta crisis migratoria? ¿Hay algún tipo de guía o de acompañamiento para quienes son detenidos y sometidos a los procesos de deportación? ¿Qué pasó? Hasta hace pocas semanas se hablaba de la posibilidad de que Ecuador ingrese a un programa de validación de aquellas personas que se encuentran en situación irregular dentro de Estados Unidos. ¿Se conoce algo sobre aquello? Bueno, estamos esperando sobre la solicitud que hizo el presidente Noboa del estatus de protección temporal. Nosotros creo que estamos todos ansiosos de que se dé este estatus. Le pedimos al presidente Noboa de que haga acciones adicionales, converse con el presidente para que nos dé el TPS. Pero con lo que ha pasado el día de ayer, cerrado las fronteras por cuestiones migratorias, sabemos que es difícil. Ahora, lo que tenemos también es un problema de centralización en nuestro país en donde toda la política migratoria, toda la política pública está centralizado en la Cancillería, a pesar de que existe la ley de movilidad humana, en donde el artículo 116, en el numeral 5, indica de que prevenir la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes en coordinación con la autoridad, esta es una obligación de las
alcaldías y las prefecturas. En el artículo 166, numeral 1, también dice, generar políticas de inclusión, desarrollo tendientes a prevenir la migración irregular de los ecuatorianos. Entonces aquí cabe la pregunta, Lenny, si me permite, ¿qué es lo que están haciendo las alcaldías y las prefecturas del Ecuador para evitar que los ecuatorianos salgan? Porque obviamente una cosa es recibir 5.400 millones de dólares en remesas y otra muy distinta es no hacer nada por los migrantes, ¿no? Hemos escuchado, por ejemplo, que ayer el Ministerio de Finanzas estaba muy contento porque recibió 1.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, pero nosotros nunca hemos escuchado que se ponen así de contentos cuando llegan 1.000 millones, 2.000 millones y el año anterior 5.400 millones en remesas y nadie nos dijo muchas gracias. Al Fondo Monetario Internacional le dan todas las obligaciones que les han impuesto a los migrantes, ni siquiera les dan un buen servicio. Entonces, todas esas cosas De tienen... hecho, William, ¿qué expectativas tienen ustedes? ¿Qué consideran que deberían hacer los gobiernos locales facultados constitucionalmente para desarrollar políticas, para generar acciones a favor de los migrantes? ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes, tomando en cuenta pues, que ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca reciben 1.000 millones de dólares cada una en promedio por año por concepto de remesas? Entonces, las administraciones de aquellas ciudades, alguna idea deberían tener. ¿Conocen ustedes si la han desarrollado? Nosotros conocemos, por ejemplo, que Cuenca está de alguna forma queriendo hacer algo, ¿no? Tienen la Casa del Migrante, en Quito también tienen un departamento para para atención a migrantes. Guayaquil sí está en nada. Las prefecturas no tienen nada. Entonces, aquí la pregunta es, claro, Cuenca tiene la Casa del Migrante, pero tiene un par de computadoras para hacer videoconferencias entre las familias de venezolanos, pero no tiene un acuerdo, no tiene un departamento, no tienen políticas, no tienen proyectos y sobre todo no tienen financiamiento. En Quito también tienen, en la alcaldía de Quito, tienen proyectos para migrantes en donde la mayoría del presupuesto se va para los amigos del alcalde que están haciendo reuniones. Cuando se le preguntó, y lo he hecho públicamente inclusive, cuáles son los proyectos que tiene el municipio de Quito, y inclusive los otros municipios, porque también he enviado oficios a los municipios en Azogues, en Ambato, les he preguntado cuáles son los proyectos que tienen para los migrantes y no tienen ni idea. Entonces, esto provoca, evidentemente, mayor incertidumbre, porque a pesar de que la ley les exige que tienen que cumplir con política pública, en la práctica no la hay y obviamente esto se da una interpretación de que la ley simplemente es un papel escrito. William Murillo, consultor en temas migratorios. Gracias, William, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias.